Buen día, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante sencillo, un tema que es bastante fácil de trabajar, pero al mismo tiempo es un tema de mucha importancia, de mucha relevancia. Sabemos de que los seres vivos obviamente es todo lo que ocupa un lugar aquí en lo que es el globo terráqueo y está clasificado por especies, por familias. Vamos a trabajar lo que son las características específicas o especiales de los seres vivos. Es un tema bastante sencillo de tratar, un tema bastante fácil de poder trabajarlo. Hay una vasta información acerca del tema. Cuando trabajamos las características de los seres vivos, se puede diferenciar entre los vertebrados y los invertebrados. Se puede trabajar características específicas, bueno, con lo que son seres vivos terrestres, acuáticos y aéreos. Pero en este caso vamos a trabajar en sí lo que engloba formalmente a lo que son los seres vivos, las características que tienen. Sabemos de que las tres funciones o las características más específicas de cada individuo van a estar marcadas de acuerdo a su familia, a su especie, a su filum, a la especie en general que los van a englobar. Lo específico de los seres vivos, sabemos de que todos obviamente nacen, crecen, se reproducen y mueren. Obviamente cada uno tiene una forma específica de poder identificarse de acuerdo a su familia. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy en nuestro tema de características de los seres vivos, más no clasificándolos por grupos, por familias o por reinos, ¿verdad? Las características de los hongos, las características, por ejemplo, de los artrópodos, simplemente son características generales. Vamos a empezar a decir sobre la característica de los seres vivos, de que los seres vivos se distinguen por los materiales y patrones de construcción que presentan y porque son capaces de realizar ciertas funciones que caracterizan a lo vivo y que los definen como entidades independientes. Entendemos por características específicas posiblemente su forma, la forma que tienen en su exoesqueleto, en su endoesqueleto, en su mimetismo que va a tener cada uno de ellos. A eso nos vamos a referir a las características, como dice el título, características de los seres vivos. Vamos a ir colocando a través algunos subtítulos aquí en pequeño y vamos a ir detallando cada una de las partes que va a tener la diferencia en los seres vivos. Vamos a también a agregar, vamos a decir de que vamos a encontrar en lo más común estructuras y organizaciones definidas. Bueno, dentro de los seres vivos se presenta una organización compleja y muy completa, estructurada por una gran cantidad de moléculas, a lo que se le llama biomoléculas. Bien, hemos entendido por biología general que una biomolécula va a ser la molécula de la vida. Las moléculas en general son las partes más diminutas que van a formar el gran compendio de lo que es el cuerpo, la estructura de un ser vivo. Y como dice bio, pues viene de lo que es vida, o sea, serían las partes de la esencia de la vida de cualquier ser vivo, ¿verdad? Entre esas biomoléculas encontramos el carbono, el azufre, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, todos esos grandes átomos que van a formar una molécula en sí para formar lo que es un ser vivo. Ahora, vamos a empezar a detallar cada una de las características específicas de los seres vivos, dentro de las cuales vamos a encontrar nosotros, empecemos por las más comunes, las más sencillas. Vamos a decir de que los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Se encuentran a su vez constituidos por partes especializadas en tareas particulares, teniendo como una unidad específica y de función como lo es la célula. Empecemos por la nutrición. Muy bien, empecemos por la nutrición. Cuando hablamos nosotros de nutrición, nos vamos a referir obviamente a la parte esencial que le va a dar al cuerpo, pues obviamente sus nutrientes necesarios. Algunos sabemos que son herbívoros, algunos van a ser obviamente carnívoros. Entonces, a esa parte, a la forma en que cada uno de las especies consigue su alimento, pues le vamos a llamar nutrición, en resumidas cuentas. Definamos lo que es la nutrición. Vamos a decir de que la nutrición, todo organismo requiere obtener materia y energía para mantener su organización, sostener sus funcionamientos y responder y reparar a los posibles daños en su estructura, crecer y reproducirse. Los procesos de forma particular para poder utilizarlos como fuente de materiales estructurales o para liberar energía de ellos afecta con estas sus funciones. Entonces vamos a decir de que todo ser vivo va a requerir de materia y energía. Vamos a necesitar de materia y energía. Muy bien. Sabemos de que cada uno de los organismos va a conseguir
sus nutrientes de acuerdo a su estatus de vida, ¿verdad? Algunos son autotrofos, otros son heterótrofos. Algunos pues son bioluminiscentes, pero eso ya sería otro tema de poder tratarlo. Veamos otra de las características de los seres vivos. Tenemos la más importante, la más esencial, que sería la respiración. Sabemos de que entre los seres vivos hay una gran diferencia entre los organismos aeróbicos y los organismos anaeróbicos. O sea, algunos necesitan de oxígeno puro y algunos no tienen necesidad de oxígeno. Vamos a ver la diferencia, qué es en sí la característica de la respiración en los seres vivos. Más no vamos a poner ejemplo detallado de cada uno de estos organismos para no ampliar demasiado el tema. Muy bien, vamos a parafrasear y vamos a decir de que es el proceso donde las células mediante el cual se degradan las moléculas orgánicas. La respiración puede ser aeróbica y puede ser anaeróbica. En la respiración aeróbica es la ausencia del oxígeno. En la respiración anaeróbica nos va a servir para liberar de forma controlada energía útil para las células en forma de ATP. Muy bien. Habíamos explicado anteriormente que tenemos videos específicos de eso sobre lo que es la energía. La energía celular obviamente está conocida como el ATP. Habíamos dicho que el ATP es el adenosín trifosfato, que está específicamente muy explicado en lo que es el ADN, en los ácidos nucleicos, en el metabolismo y en el ciclo de Krebs. Sabemos de que aparte de esa energía celular, pues va a conllevar a otros procesos, como es la glucólisis, el proceso del NAD, del FAD, de todos esos procesos que hay. En resumidas cuentas, vamos a encontrar dos tipos de respiración. Uno que se denomina aerobio o aeróbica, si le queremos llamar. Coloquémosle aeróbica, aeróbica y anaeróbica. O sea que en uno vamos a necesitar la liberación de la energía y en otro no vamos a necesitar de la liberación de la energía. Sabemos de que en proceso de la glucosa, cuando se degrada la glucosa, empieza por lo que es la glucólisis y va a dar la fermentación, que tenemos también un video en el canal que es fermentación láctica y fermentación alcohólica, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo en la respiración de los seres vivos. Van a producir obviamente cada uno un tipo de energía especial, lo que sería el ATP, el adenosín trifosfato, mas no se debe confundir con lo que es el ADP, que es el adenosín difosfato. Es muy diferente esa energía a la que estamos trabajando. También de ahí surgen las energías secundarias, moléculas secundarias como el NAD y el NADH. Ya habíamos dado una diferencia entre el NAD y el NADH, ¿verdad? El NAD era la nicotinamina adenosindifosfato y cuando le agregamos la H está hidrogenada, o sea, es la nicotinamina de adenosin difosfato ácido. Lo mismo sucede con el FAD. El FAD simplemente está fosforilado, nada más la molécula, ¿verdad? Ahora, veamos otra característica específica, lo que es el metabolismo. Muy bien, en el metabolismo sabemos de que aquí sí va a estar muy marcado lo que serían las moléculas en los procesos de liberación de energía. Sabemos de que está dado por lo que es el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin. Intervienen también las formas en que se divide lo que es el metabolismo, ¿verdad? En resumidas cuentas, en el metabolismo vamos a encontrar dos fases, una fase física y una fase química, ¿verdad? Que sería el anabolismo y el catabolismo. De ahí ya viene pues el proceso completo de lo que es el mapa metabólico, de lo que sería el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin, todos esos procesos que hay. En resumidas cuentas, el metabolismo no es más que los procesos físicos y químicos del cuerpo humano, donde se degradan algunas sustancias y moléculas del cuerpo. Podríamos detallar como metabolismo a la suma de todas las reacciones químicas que tienen lugar en un organismo y que les permiten mantener su complejo. Su funcionamiento obviamente van a incluir dos tipos de reacciones biológicas de procesamiento y de degradación de moléculas, como las reacciones catabólicas y de síntesis como producto de las moléculas, que se les denomina reacciones anabólicas. En resumidas cuentas, simplemente pues es la suma de todas las reacciones químicas del cuerpo humano, pero siempre y cuando no intervenga la mano del hombre, porque eso es algo natural. El metabolismo se va a clasificar en dos, que serían dos procesos, ¿verdad? Sería el primer proceso, que se conoce como catabolismo, catabolismo y anabolismo.
Muy bien. Entonces ya tenemos en nuestras características específicas. Tenemos nutrición, tenemos respiración y tenemos metabolismo. Pero obviamente sabemos de que el cuerpo humano, las características que tiene es un gran completo enigma. Hay más características que van a diferenciar a uno y otro organismo. Dentro de esas características que podemos nosotros observar, tenemos la reproducción. Bien, sabemos de que en el tipo de reproducción cada organismo se va a reproducir de acuerdo a su especie. Entonces coloquemos lo que es reproducción. Muy bien, en la reproducción. Entendemos por reproducción al proceso en el cual pues obviamente los seres vivos van a reproducir su misma especie. Tal vez no su mismo género, pero sí su misma especie, su misma familia. Sabemos de que hay varios tipos de reproducción. Los más comunes son dos, que sería meiosis y mitosis, o sea, forma de reproducirse sexual y asexualmente. Pero ahora pues vamos a tal vez no mencionar todos los tipos de reproducción que hay, sino que simplemente vamos a detallar qué es en sí la característica de la reproducción en los seres vivos en forma global, no en forma individualizada, porque ahí tendríamos que detallar, por ejemplo, diferentes familias de organismos. Por ejemplo, cuál es la forma de reproducción en los peces, por no ir tan lejos, en las estrellas de mar, en los equinodermos, en los paquidermos, en los plantígrados, en las aves, en todos esos. Entonces no vamos a detallar tan de lleno lo que sería la reproducción en cada organismo. Simplemente vamos a detallar qué es la reproducción a largo rasgo. Muy bien. Entendemos por reproducción al proceso que permite a una especie perpetuarse en el tiempo, al originar descendientes a los que transmiten copias idénticas, seres sexuales, modificadas o recombinadas, seres sexuales o seres asexuales de su información genética. Entendemos por reproducción a dos tipos, sexual y asexual, como estábamos trabajando o como lo habíamos dicho. Son conocidos como meiosis y como mitosis, pero vamos a segmentarlo como reproducción sexual y reproducción asexual. Muy bien. Obviamente cada uno de los organismos que tendríamos que ver de esta manera, pues va a tener una forma muy diferente al reproducirse. Por ejemplo, un caballito de mar no se va a reproducir de igual manera como se reproduce un pingüino, por no ir tan lejos. Una estrella de mar tampoco se va a reproducir como se reproduce un pez, por no ir tan lejos, que son organismos acuáticos los dos. Entonces a eso le llamamos la reproducción, a perpetuarse dentro de ellos mismos de acuerdo a su especie. Otra característica específica o especial que tienen los seres vivos sería el crecimiento. Muy bien, el crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento es la forma, tal vez por decirlo de esa manera, más rápida de entender el tema. Sabemos de que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora vamos por lo que es la parte del crecimiento. Cada uno de los seres vivos va a pasar por ciertas fases en las cuales los va a ir identificando de lo que es su forma niñez, su forma adolescente, su forma adulta hasta su forma vejez. Entonces, lo mismo va a suceder con cada uno de los organismos. No importa qué tipo de organismo tengamos presente, en las aves, en las plantas, en los animales acuáticos, etcétera. Definámoslo de una forma más sencilla, una forma más explícita. Llamamos crecimiento entonces al intercambio de la cantidad de material viviente, o sea, biomasa, a su tamaño que presenta un organismo, que ocurre debido a la asimilación y utilización para poder formar sus propias moléculas y estructuras durante su desarrollo y ciclo vital, o sea, su ciclo de vida. Entonces, aquí vamos a decir de qué es su ciclo vital, lo que es su ciclo de vida formalmente, ¿no? Entonces, definámoslo como un ciclo de vida. Su ciclo de vida. Muy bien. Veamos ahora otra característica que pueden tener los seres vivos. La siguiente que vamos a visualizar es conocido como la irritabilidad. Ese es un tema bastante amplio de poder trabajarlo formalmente. Hay hasta experimentos que vamos a tratar de explicarlo de una forma fácil ahorita. Irritabilidad.
Muy bien, irritabilidad. Sabemos de que la mayoría de los seres vivos no se adapta tan fácilmente a cualquier medio. El único ser vivo que se adapta a cualquier medio que lo rodea o cualquier medio que lo va a tener presente es el hombre. El hombre sí se adapta en su reloj biológico a cualquier tipo de ambiente al que se va a vivir. Cosa contraria a los seres vivos adicionales, por ejemplo los peces. Va a ser muy difícil que un pez de agua salada pueda sobrevivir a un estanque donde hay agua dulce. Y también es muy poco probable que un pez de agua dulce sobreviva a un estanque de agua salada. Sí se puede hacer, porque sí se han hecho esos experimentos y sí hay adaptación. Cuesta mucho que se adapte, se enferma, se irrita, pero sí se puede adaptar. Otra forma de ver la irritabilidad en los organismos sería un experimento sencillo que se hace en los laboratorios de biología celular, biología convencional. Se agarra una lombriz, una lumbricus terrestre, una lombriz de tierra y se le echa un poco de sal. Obviamente el animal estaría agonizando y se mide la irritabilidad del animal. Otra forma sería lo mismo pero con las babosas. Se agarra una babosa, se le echa sal, el animal muere y obviamente se irrita. A eso se le llama irritabilidad. Pero eso sería de verlo de una forma demostrativa. O sea, se está experimentando formalmente. Definamos lo que es la irritabilidad fácilmente. La irritabilidad, bueno, es la capacidad que presentan los seres vivos para percibir y responder de forma adecuada a todo ambiental, como el frío, como el calor, la humedad, etcétera. O podría ser algo interno también, una necesidad o una exigencia del propio organismo, como el hambre, la sed y el dolor. Entonces vamos a decir de que es una capacidad que presenta formalmente un organismo, ¿verdad? Definámoslo como una capacidad. Capacidad. Capacidad de un organismo. No tan fácilmente se van a adaptar, que quede claro, ¿verdad? Aquí sería mucho de experimentar, porque hay experimentos que se han hecho, por cierto, ¿no? En donde llevan organismos que son de frío y les pasan al calor y viceversa, del calor al frío, y cuesta muchísimo. Incluso en los zoológicos, pues tratan la manera de darle el clima adecuado para que el organismo, el animal, pueda sobrevivir y crea que está en su ambiente. Pero su adaptación lleva mucho tiempo, mucho proceso. Y cuando está en el proceso de, vamos a ver, de reproducción y de crecimiento, les cuesta mucho. Les cuesta mucho reproducirse porque no están en su ambiente. Por eso es de que la mayoría de zoológicos, cuando llevan un par de organismos, macho y hembra, que no son de esa región y se logran reproducir, hacen una gran fiesta. Es una gran alegría ver la forma en que el animal se adaptó formalmente a una tierra que no es de él y se logró reproducir. Y observan el crecimiento de dicho organismo que ya está ahorita presente. Y pues obviamente van viendo su evolución. A eso le llamamos nosotros irritabilidad también. Muy bien, veamos ahora otra característica específica. Veamos lo que se conoce como homeostasis. Muy bien, ¿qué es la homeostasis? Muy bien, definamos homeostasis primero, para poder tal vez trabajarla con una sola palabra o definirla en una sola palabra. ¿A qué le llamamos homeostasis? ¿Qué es la característica de la homeostasis? Se le llama homeostasis a la capacidad que tienen los seres vivos para mantener relativamente constante su estructura y sus condiciones fisiológicas. Bueno, aquí va a incluir una serie de mecanismos que les va a permitir efectuar eficientemente sus procesos fundamentales, mantenerse vivos y pasar de las variaciones del ambiente en el que vive. Bueno, que serían unas capacidades especiales que van a tener los seres vivos. Les va a costar mucho, es lo que les decía, cuando se pasa un organismo de un lugar a otro. Entonces, podríamos definirlo como una capacidad que tienen en sí los seres vivos, ¿verdad? Podríamos decir de que es una forma relativa de mantener su estructura, ¿no? O sea, capacidad para mantener su estructura relativa. Capacidad relativa para mantener su estructura. Voy a colocar como una diagonal para mantener su estructura.
porque recordemos de que los organismos obviamente necesitan mantener su propia forma, ¿verdad? Su propia forma ósea, su forma hostil, por decirlo de esa manera. Pero cuando están en otro ambiente que no son de ellos, se ponen hostiles los animales. Todo organismo va a ser igual, incluso hasta el hombre. Sucede mucho cuando se viaja de un continente a otro, el cambio de horarios que hay en el reloj biológico lastima bastante y cuesta adaptarse. A eso le llamamos homeostasis también. Muy bien, veamos ahora otra característica. Veamos qué es la adaptación. Muy bien, ¿a qué le llamamos adaptación nosotros? Por lo general hemos escuchado de que en algunas ocasiones dicen no se adapta, no se adaptó. Pero, ¿qué es en sí la adaptación? ¿A qué le llamamos nosotros adaptación en lo que son los organismos, lo que son los seres vivos? ¿A qué le llamamos adaptarnos? Por lo general, les vuelvo a repetir, el único organismo, el único ser vivo que se adapta formalmente a cualquier clima, a cualquier ambiente, a cualquier ciclo de vida es el hombre. Nosotros estamos capaces por nuestra estructura ósea, nuestro cuerpo que tenemos, adaptarnos a cualquier clima. Podemos estar en un ambiente que es húmedo, por ejemplo, y nos vamos a vivir al desierto por 1, 2 o 3 años. En términos de un mes, 6 meses posiblemente, el cuerpo se adapta al clima. Nos va a costar mucho, pero sí se puede adaptar. Y si es lo contrario, una persona que vive en el desierto, en tierras muy desérticas, donde el calor llega a 50 grados y lo mandan a vivir a un lugar donde hace mucho frío, como Siberia, por ejemplo, le va a costar mucho adaptarse el frío que hay ahí, ¿verdad? Pero se adapta formalmente. La mayoría de seres vivos, de animales, cuesta mucho esa adaptación. Definamos qué es en sí adaptación. Le llamamos adaptación al proceso evolutivo continuo y extremadamente lento que lleva a una especie a adecuarse a las exigencias de su ambiente. Aquí tenemos características anatómicas, fisiológicas o conductuales más apropiadas para sobrevivir en dicho ambiente. Muy bien, entonces aquí es el proceso evolutivo prácticamente. Decimos que es un proceso, ¿verdad? Proceso evolutivo. Y específicamente evolutivo porque recordemos nosotros de que cada organismo está adaptado a su medio desde que nace. Crece, se va a reproducir y va a morir en ese ambiente. Pero si va a vivir a otro lugar, le va a costar mucho adaptarse. Por eso dicen no se adapta, no se adaptó. Y hay organismos que han muerto de esa manera. Hay zoológicos que hacen intercambios de un zoológico a otro zoológico de ciertas especies. Y llevan hasta 3 4 hasta 10 especies de ese mismo organismo, de ese mismo animal. Pero en el camino, en el trayecto para trasladarlo a ese nuevo ambiente, el animal muere. O ya instalado en su nuevo ambiente, el animal muere. Suele pasar bastante con la mayoría tal vez de peces, de plantígrados en algunas ocasiones también y de mamíferos también. Veamos lo que es la evolución ahora. Lo que es evolución. Muy bien. ¿A qué le llamamos nosotros el proceso evolutivo? Pero bueno, que es una característica de la evolución. ¿A qué le llamamos nosotros evolución? ¿Qué es la evolución en sí? Muy bien, vamos a definir la evolución al proceso de cambio gradual de los organismos a través del tiempo por efecto del fenómeno de descendencia con modificación. Eso se debe a que cada especie de generación tras generación va acumulando modificaciones en su constitución genética y estas alteraciones las transforman hasta formar especies tan distintas como las que se pueden ver en la actualidad. Muy bien, entonces vamos a decir de que es el proceso de cambio, es un proceso de cambio. Proceso de cambio. Muy bien, pero ¿por qué proceso de cambio? Recordemos de que desde tiempos ancestrales, desde la época de los dinosaurios, por decirlo de esa manera, las especies han ido evolucionando, han ido marcando algunos territorios y otras han ido marcando pues sus formas, sus características especiales. Por ejemplo, dicen de que el mamut evolucionó a lo que sería el elefante. Es una forma de evolucionarse, ¿no? Una forma de ver el proceso que hay. El hombre, por no ir tan lejos, dejó de ser Anthropopithecus erectus y pasó a formar lo que es Homo sapiens. A eso le llamamos el proceso evolutivo o evolución.
De esta manera terminamos este video. Esta clase está bastante sencilla. Hay mucha información, pero es detallar cada una de las características que tenemos aquí con diferentes especies para ver las características de cada uno de ellos. A eso le llamamos características de los seres vivos. A cada uno les agradezco por una visita más en el canal. Les recomiendo sus comentarios, son bienvenidos como siempre en la caja de comentarios. Por favor, sugieran a un tema para poder trabajarlo posteriormente. Saludos a cada uno de los que nos están viendo y los veo en una siguiente oportunidad.